Muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ciencias Administrativas de la carrera de Administración de Empresas. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Anchundia Piloso Melanie Maritza, Méndez Guamán Erlinda Noemí, Uvidia Jiménez Jocelyn Stephanie, Vera Vélez Alison Paulet. La asignatura es Cátedra Integradora, Diseño Organizacional y Gestión por Procesos. Esta asignatura es impartida por el ingeniero Otto Macías. Pertenecemos al cuarto semestre paralelo B de Administración de Empresas. El tema de exposición es el ciclo de vida de las organizaciones y el entorno de las organizaciones. Mi nombre es Noemí Méndez y voy a hablar sobre el ciclo de vida de las organizaciones. Según el autor Garrett, dice que el ciclo de vida de las organizaciones está compuesto por 4 etapas, que es la concepción, nacimiento, crecimiento, declive y muerte. Se dice que algunas organizaciones pasan por estas etapas, pero a diferentes ritmos, y otras no experimentan todas las tareas. Y si una organización se enfrenta a diferentes problemas, tiene que someterse a acciones correctivas para poder sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas organizaciones pasan por diferentes ritmos. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de que se da el nacimiento de la empresa, para que surja el crecimiento, hay algunas empresas que lo hacen de manera acelerada, pero hay algunas que le es un poco más difícil, entonces se demoran un poco más en la etapa del nacimiento para poder pasar al crecimiento. Otras empresas se dice que son del nacimiento al declive y muerte, no pasan por la etapa de desarrollo, de surgimiento. La concepción de la organización nace a partir del análisis de las necesidades que tiene la sociedad. Crea nuevas ideas y emprende la búsqueda. ¿Qué quiere decir esto? Que la concepción de una idea de emprendimiento o de una organización nace a partir de las necesidades que visualizan los empresarios o los emprendedores. Entonces, ahí nacen las ideas que se quiere emprender. De ahí se pasa a la etapa de la gestación de la organización. En esta etapa se validan las ideas creadas en la concepción y se busca financiamiento y las técnicas a utilizarse para la creación de la organización o empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez creada la idea o de haber estudiado la idea nueva que tenemos, aquí procedemos a validarla y a buscar financiamiento, ya que muchos emprendedores o empresarios buscan financiamiento bancario para poder crear una organización o empresa. De ahí se procede lo que es al nacimiento organizacional. Las organizaciones nacen cuando los individuos llamados emprendedores reconocen y aprovechan las oportunidades para utilizar las habilidades y competencias con el fin de crear un valor. Se dice que el nacimiento organizacional es una de las etapas más peligrosas del ciclo de vida. ¿Por qué? Porque se asocia con tener mayor riesgo al fracaso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una organización recién nace, puede entrar a la etapa de quiebra de manera inmediata, o como también no puede pasar eso y puede surgir el crecimiento de la organización. Por eso se dice que cuando una organización nace, su primera instancia o el objetivo de ellos es vender, producir para sobrevivir. Estas 3 palabras están asociadas a que para sobrevivir una organización, para que se encuentre en el mercado, tiene que al inicio no va a tener utilidades, pero ellos tienen que tratar de sobrevivir para pasar a la siguiente etapa, que vendría a ser el desarrollo o el crecimiento empresarial o de la organización. Fases del nacimiento de una organización. Para que surja el nacimiento de una organización, debe pasar antes por 2 etapas, que vendría a ser la etapa de la concepción, la etapa de la gestación, para que surja la etapa del nacimiento. Etapa de la concepción.
Adquisición de motivación. Se refiere a la búsqueda del estímulo y el compromiso para lograr el objetivo de establecer una organización. Luego se pasa a la búsqueda de ideas, que se refiere a encontrar una idea en la cual parezca razonable gastar el tiempo en su evaluación. Después se pasa a la etapa de la gestación, que es la validación de ideas, en donde la evaluación de las técnicas empleadas para la creación de la organización, identificación de los recursos en donde se desarrolla el plan del establecimiento de la organización, identificar los recursos a utilizar. La negociación para crear la organización se refiere a la aplicación del plan y luego se procede al nacimiento de la empresa, que es aprovechar las oportunidades y habilidades con el fin de crear un valor. Un ejemplo aquí podemos dar que vendría a ser las menestras del negro. Juan Pablo Campaña, al momento que él se traslada de Santo Domingo a estudiar la secundaria a Quito, él estaba acostumbrado a tener un nivel de vida diferente, diferentes costumbres y estaba acostumbrado a su comida. Al momento que él se traslada a la ciudad de Quito, él empieza a extrañar la comida que él consumía en Santo Domingo. Entonces él empieza a buscar locales en donde pueda conseguir ese tipo de comidas, pero no encuentra. Entonces ahí a él le nace la idea, por la necesidad que tenía, le nace la idea de por qué no emprender un negocio en donde se venda menestras y carne asada, que fue con lo que empezaron. Luego pasaríamos a la etapa de la gestación, que vendría a ser en donde Juan Pablo Campaña conoce a Juan Manuel. Luego eran dos emprendedores que les gustaba arriesgarse, entonces los dos se hacen socios para buscar el financiamiento de la idea que tenía Juan Pablo. Después dan nacimiento a la empresa, en donde al principio simplemente se dedicaban a entregar comida en oficinas bancarias. Tiempo después pusieron su primer local, en donde ya ellos optaron por poner un letrero en donde sea más llamativo y que la gente empezara a llegar. Es así en donde empezaron ellos con un local pequeño. Tiempo después, ya al ver que ya no cabía tanta gente porque ese negocio les fue súper bien, ellos se cambiaron de local y empezó ya la etapa del surgimiento o crecimiento de la empresa. Y como hoy en día todos sabemos que la cadena de comida de la Menestra del Negro es una cadena muy reconocida en el Ecuador, y en la actualidad ya presenta variación de menú, tiene un menú variado y es una buena empresa. Si una organización sobrevive a la etapa del nacimiento del ciclo de vida organizacional, dará paso a la siguiente etapa, que es el crecimiento. El crecimiento organizacional es la etapa del ciclo de vida en que las organizaciones desarrollan habilidades y competencias de creación de valor que les permiten adquirir recursos adicionales. El crecimiento permite que una empresa aumente tanto su división de labores y su especialización y por consiguiente que desarrolle una ventaja competitiva. Por ejemplo, Microsoft tomó los recursos que obtuvo de su popular sistema MS-2 y los utilizó para contratar a más programadores de computadoras, los cuales desarrollaron nuevas aplicaciones de software para conseguir más recursos adicionales. De esta manera, Microsoft se ha fortalecido cada vez y se ha transformado en una empresa de software comercial que compite en casi todos los segmentos del mercado. Aunque el tamaño puede aumentar las oportunidades de supervivencia y estabilidad de una organización, Microsoft y otras empresas no deberían buscar el crecimiento como un fin por sí mismo. El crecimiento debe ser el producto subsecuente de su capacidad para desarrollar competencias esenciales que satisfagan las necesidades de las partes interesadas
y así proporcionar accesos a los recursos escasos. Para estudiar el crecimiento de una institución, se debe tomar en cuenta tanto la teoría institucional como el ambiente institucional. La teoría institucional estudia cómo las organizaciones pueden aumentar su capacidad para crecer y sobrevivir en un ambiente competitivo al volverse legítimas, es decir, aceptadas, confiables y responsables. El ambiente institucional es el conjunto de valores y normas que rigen el comportamiento de una organización. Por ejemplo, el ambiente institucional de la industria bancaria contiene estrictas reglas y procedimientos acerca de lo que pueden y no pueden hacer los bancos, y los castigos y acciones que se deben tomar contra los bancos que violen las reglas. Los bancos que siguen las reglas y los códigos de conducta son considerados dignos de confianza y legítimos por las partes interesadas, como son los empleados y los clientes. Por ejemplo, un caso reciente que pasó en Ecuador es donde se ve involucrada la empresa Claro con el Banco Pichincha, el cual argumenta que por medio de un fallo sistemático estas empresas habrían realizado transacciones no autorizadas, lo que ocasiona desconfianza ya que se ve su legitimidad, su reputación, su credibilidad como empresa, y al afectar su imagen, las personas estarán menos predispuestas en contratar los servicios de dichas instituciones privadas. Una nueva organización puede fortalecer su legitimidad al imitar las metas, estructuras y cultura de las organizaciones exitosas que hay en su población para crecer. En este caso entra el isomorfismo organizacional, ya que conforme las organizaciones crecen, pueden copiar las estrategias, estructuras y culturas de otras e intentar adoptar ciertos comportamientos, ya que debido a que crece, aumentará su oportunidad de supervivencia en el mercado. Como resultado, aumenta el isomorfismo organizacional, que es la semejanza entre las organizaciones de una población. Por ejemplo, McDonald's fue la primera organización en operar una cadena nacional de restaurantes de comida rápida. La estandarización permitió que cada restaurante de esa organización imitara a los otros para que cada parte pudiera llegar a los mismos altos estándares de desempeño. Los emprendedores que entraron después a la industria de comida rápida vieron el éxito que tuvo McDonald's e imitaron muchas de las técnicas y procedimientos que ésta había desarrollado. Por lo tanto, los clientes esperaban ver el mismo tipo de alimento en los menús de todos los restaurantes de comida rápida. Aunque imitar a las organizaciones más exitosas de una población aumente la eficiencia y las oportunidades de éxito, la primera organización de la industria obtiene las ventajas ya que él hizo el primer movimiento. Si los que llegan después se formulan demasiado conforme al líder, los clientes pueden no encontrar ninguna razón para probar el restaurante más reciente. Por ello, cada nueva organización necesita desarrollar algunas competencias únicas para diferenciarse y definir el nicho en el mercado. Lo que principalmente hizo el famoso Wendy's es que pudo proporcionar a sus clientes una hamburguesa personalizada, a diferencia de la hamburguesa de McDonald's que es totalmente estandarizada. Burger King, a diferencia de McDonald's, ofrece hamburguesas a la parrilla en lugar de fritas. Aunque sea el mismo producto, las empresas buscaron diferenciarse unas de otras para seguir en el mercado. Uno de los modelos más conocidos del ciclo de vida del crecimiento organizacional es el modelo de Greiner, que propone que una organización pasa por 5 etapas secuenciales de crecimiento durante el curso de su evolución, y que cada etapa termina en una crisis. Para pasar de una etapa a la siguiente, una organización debe salir exitosa y solucionar el problema organizacional asociado con cada crisis que se presente. Etapa 1. Crecimiento mediante la creatividad. Esta etapa incluye el nacimiento de la organización, ya que los emprendedores desarrollan las habilidades y capacidades para crear e introducir productos nuevos en el mercado. La organización aprende qué productos y procedimientos funcionan y continuamente ajustan sus actividades para continuar existiendo en el mercado. En esta etapa, la innovación y el espíritu empresarial van de la mano, porque los fundadores de la organización trabajan largas horas para desarrollar y vender sus productos con la esperanza de que los recompensen futuras ganancias. Por ejemplo, Compaq Computer
La iniciaron antiguos gerentes de Texas que diseñaron una nueva computadora partiendo desde cero y llevaron el primer modelo al mercado en 18 meses con un presupuesto muy corto, lo que demuestra que en 18 meses su eficiencia, una buena administración y organización hizo que creciera y se posicionara en el mercado de esta empresa. Como dije anteriormente, en cada etapa se va a generar una crisis. En este caso es la crisis de liderazgo. Frecuentemente cuando un empresario toma el control de la administración de la organización, surgen problemas significativos que a la larga generarán una crisis de liderazgo. Por ejemplo, el director general y fundador Rob Canyon hizo de Compaq una fuerza dominante en el mercado de computadoras, pero cuando el precio de esta se tambaleó en 1992, Compaq, un fabricante de computadoras de alto costo, perdió su nicho en el mercado. El precio de los accionistas de la empresa se desplomó y los accionistas se dieron cuenta de que el empresario o fundador no era la mejor persona para administrar la empresa. Mientras buscaban una manera de reestructurarse, la junta de directores reemplazó a Rob Canyon por un gerente profesional, Edgar Pfeiffer, quien implementó una estrategia de bajo costo que tuvo mucho éxito. Sin embargo, en 1999, Pfeiffer fue reemplazado por Michael Capellas, que es su subdirector en Compaq, por no poder integrar exitosamente a Compaq con Digital Equipment, después de que ambas se fusionaran. A mi parecer, el cambio de administración fue una decisión vital, ya que como se menciona, es gracias a este cambio que se implementa una estrategia que le permitió a la empresa seguir a la par con sus competidores, beneficiando no solo a sí misma, sino que a sus clientes. Etapa 2. Crecimiento mediante la dirección. La crisis de liderazgo termina con un reclutamiento de un sólido equipo de altos directivos que conduzcan a la organización a la siguiente etapa del crecimiento organizacional, que es el crecimiento mediante la dirección. En esta etapa, un nuevo director general, como Michael Capellas, elige una estrategia organizacional y diseña una estructura que permite el cambio organizacional a la entidad para cumplir sus metas de efectividad conforme vayan creciendo, y le permite a la organización recuperar el control de sus actividades y la toma de decisiones se vuelva más centralizada. Esto hace referencia a cómo una administración adecuada puede incrementar la eficiencia y el crecimiento de una empresa. Las necesidades de los clientes cambian con el tiempo y asimismo debería hacerlo la dirección de una compañía, por lo que un cambio de dirección llevado a cabo de manera satisfactoria contribuirá con la misma. Sin embargo, conforme una organización continúa creciendo rápidamente, los movimientos para centralizar la autoridad y formalizar la toma de decisiones a menudo generan otra crisis, que es la crisis de autonomía. Esta surge cuando las personas creativas de la organización de departamentos como ingeniería de productos y marketing se frustran por la falta de control sobre el desarrollo y la innovación de nuevos productos. Los empresarios y gerentes de las áreas funcionales comienzan a sentirse frustrados cuando no se reconoce su desempeño y cuando los altos directivos no actúan de acuerdo con sus recomendaciones para innovar. ¿Qué sucede si no se resuelve la crisis de autonomía? Es probable que los emprendedores internos abandonen la organización para iniciar una propia. La salida de los emprendedores de una organización no solo reduce su capacidad para innovar, sino que también crea nuevos competidores en la industria. Para resolver la crisis de la autonomía, las organizaciones deben optar por un sistema de reconocimientos y logros que recompensen a los empleados en base a su rendimiento. Por ejemplo, los gerentes y empleados pueden recibir bonos y opciones de acciones que estén vinculados directamente con su desempeño. Etapa 3. Es el crecimiento mediante la delegación. La etapa de la delegación permite a una organización tener un equilibrio entre la necesidad de una administración profesional para mejorar la eficiencia y la eficacia técnica y la necesidad de hacer un espacio para el espíritu emprendedor que pueda innovar y encontrar nuevas maneras de reducir costos o mejorar sus productos. Por ejemplo, en la empresa Microsoft, Bill Gates delega autoridad a pequeños equipos y crea un ambiente en el que los miembros puedan actuar de forma emprendedora y controlar sus propias actividades.
Gay también recompensa a los miembros de los equipos con opciones de acciones y los miembros más exitosos de un equipo se vuelven estrellas sumamente visibles dentro de la organización. Como se mencionó anteriormente, el crecimiento mediante la delegación da más autonomía a los colaboradores de una empresa, ya que al darle autoridad a cada departamento o división, éste es capaz de cumplir sus propias necesidades y metas, lo que ocasiona que el crecimiento organizacional se dé a un ritmo más acelerado. Sin embargo, una vez más, el mismo éxito de las organizaciones genera otra crisis, el cual puede provocar que los altos directivos sientan que han perdido el control de la empresa. Crisis de control. ¿Cómo se resuelve la crisis de control en las organizaciones para poder seguir creciendo? Para resolver esta crisis, la organización debe encontrar el equilibrio correcto entre el control del nivel superior de las organizaciones y el control del nivel funcional o divisional. Esto quiere decir que debe haber la estabilidad laboral entre los altos directivos y los empleados de más bajo rango para que haya un buen control en la organización. Ejemplo, si una empresa, los altos directivos del departamento de marketing presionan a los del departamento técnico apresurándolos para entregar un determinado producto en un determinado periodo, esto puede llegar a crear un estado de inconformidad y estrés por parte del departamento técnico debido a la presión. En cambio, si estos trabajan juntos, pueden llegar a un acuerdo que les permita encontrar una solución provechosa para ambos y evitar una situación de conflicto o inconformidad de parte de estos departamentos. Etapa 4. Crecimiento mediante la coordinación. La gerencia corporativa debe utilizar su experiencia para monitorear y supervisar las actividades de las divisiones y garantizar que éstas utilicen sus recursos de manera eficiente. Por ejemplo, en muchas organizaciones, las divisiones pueden cooperar y compartir los recursos para crear nuevos productos y procesos que beneficien al conjunto de la organización. Este beneficio es posible ya que al involucrarse varias divisiones encargadas de diferentes tareas, se dan diferentes opiniones y puntos de vista basándose en las experiencias y funcionamiento de las divisiones en que estos trabajen. En esta etapa interviene la crisis del papeleo, ya que para lograr el crecimiento por medio de la coordinación hay procesos que deben ser administrados constantemente para asegurar el éxito de las organizaciones. Cuando estos procesos no son administrados correctamente, surge la crisis del papeleo. Crisis que ocasiona un incremento de leyes y procedimientos que, además de no contribuir con las organizaciones, llega inclusive a reducir actividades productivas y afecta al espíritu emprendedor de los miembros de la organización. ¿Cómo puede la empresa superar la crisis del papeleo y poder funcionar de una manera efectiva? En el modelo de Greiner nos dice que el crecimiento mediante la colaboración se convierte en una manera de resolver la crisis del papeleo y de situar a la organización en lo alto de la curva del crecimiento. Esto se debe a que la colaboración hace que una organización sea más orgánica al hacer más uso del ajuste mutuo y menos de la estandarización. Etapa 5. Crecimiento mediante la colaboración. La colaboración es una etapa en la que se puede observar una relación de apoyo mutuo, reduciendo la carga y aumentando la eficiencia. Pero al ser esta etapa tan importante para la empresa, esta no puede ni debe descuidarse, por lo que para las organizaciones en esta etapa del ciclo de crecimiento, Greiner recomienda el uso de estructuras de equipos de productos y de tipo matriz para mejorar su capacidad de responder a las necesidades de los clientes e introducir nuevos productos rápidamente. Como por ejemplo, tenemos a Daimler Chrysler, una empresa multinacional automotriz, y Xerox, que es una empresa de equipo de oficina, que cambiaron a una estructura de equipo de producto para mejorar la toma de decisiones. Pero este cambio no se llevaría a cabo hasta que ambas empresas hubieran experimentado grandes problemas con sus estructuras, problemas que aumentaron sus costos y redujeron sumamente la calidad de sus productos y efectividad, llevando a ambas empresas cerca de la bancarrota. La estructura de equipos de productos consiste en consolidar un equipo de varios empleados de diferentes departamentos de manera temporal, para dar solución a un problema o alcanzar un objetivo que sea de utilidad para todos los departamentos o divisiones de la empresa.
Una vez alcanzada la meta de este equipo, ésta se disuelve y cada miembro retorna a sus actividades habituales. Con esto se concluyen las 5 etapas de crecimiento organizacional propuestas por Greiner. Si los miembros líderes de una empresa no son capaces de afrontar esos desafíos y aprovechar las oportunidades, entonces la empresa entrará en un proceso de declive, el cual se explicará a continuación. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jocelyn Uvidia y les voy a hablar sobre el declive organizacional. El declive organizacional es la etapa del ciclo de vida en la que entra una organización cuando no puede anticipar, reconocer, evitar, neutralizar o adaptarse a las presiones externas o internas que amenazan su supervivencia a largo plazo, según Jared 2008. Podemos decir que el declive organizacional es la pérdida progresiva de la fuerza, intensidad e importancia de la organización. Una empresa en declive no puede ser capaz de atraer recursos financieros, como de los bancos o incluso de los clientes. También no puede contar con recursos humanos, ya que los mejores gerentes o empleados prefieren trabajar para las organizaciones más exitosas. Cuando una empresa entra en declive organizacional, no puede atraer ni recursos financieros y no puede mantener incluso sus recursos humanos. Y ambos recursos son necesarios e indispensables para la empresa, para que ésta siga trabajando en sus actividades, para que ésta siga desarrollando sus actividades y puedan lograr así su objetivo en un tiempo determinado. Sin embargo, cuando la empresa ya entra en declive organizacional, ambos recursos son escasos. En general, hay 3 factores que causan el declive organizacional y según Duff 2011 son la atrofia organizacional, la vulnerabilidad, la decadencia del entorno o de la competencia. Atrofia organizacional. Ocurre cuando las organizaciones envejecen y se vuelven ineficientes y demasiado burocratizadas. Estas organizaciones hacen resistencia al cambio, ya que se apegan a las prácticas y a las estructuras que le dieron resultados positivos en el pasado, pero no se adaptan a los cambios del entorno en el presente. Al hablar del entorno nos estamos refiriendo a aquellas condiciones externas que pueden afectar de forma positiva o forma negativa a una organización, e influyen factores como el económico, el político, social, tecnológico y ambiental. La atrofia organizacional se basa básicamente en la resistencia al cambio, ya que se niegan muchas veces las organizaciones a enfocarse o adaptarse a los cambios del entorno actuales, sino que se siguen manteniendo a muchas veces a los productos, a las actividades, a la forma del desarrollo que se manejaba antes y que era positivo para ellos. La vulnerabilidad refleja la incapacidad estratégica de una organización para prosperar en su entorno. Esto le sucede a menudo a las pequeñas organizaciones que no se han establecido totalmente. Cuando hablamos de vulnerabilidad, las empresas sienten un fenómeno amenazante, ya que algunas organizaciones son vulnerables debido a que son incapaces de definir la estrategia correcta que se ajuste al entorno actual, como por ejemplo los gustos del consumidor. Muchas veces las organizaciones creen que como en el pasado sus productos tenían mucha acogida y eran número 1 en el mercado, no pueden cambiarlos porque quizás en estos momentos no lo sean, cuando debería ser al revés. Deberían de identificar si los productos que antes eran un éxito para ellos, ahora lo siguen siendo. Y si no lo son, identificar el por qué. Entonces, dentro de la vulnerabilidad, algunas empresas son incapaces de definir esas estrategias correctas y plantearlas al ajuste de su entorno. La decadencia del entorno o de la competencia. La decadencia del entorno se refiere a la reducción en la energía y los recursos disponibles para apoyar a una organización. Cuando el entorno tiene menos capacidad para apoyar a las organizaciones, estas deben reducir sus operaciones o cambiar a otro terreno. Modelo de Weitzel y Johnson, de declive organizacional. Jared 2008 nos brinda estas 5 etapas del declive organizacional
en su libro Teoría Organizacional, Diseño y Cambio en las Organizaciones. Y estas 5 etapas son etapa de ceguera, etapa de inactividad, etapa acción defectuosa, etapa de crisis y la última, una etapa de disolución de la organización. En la primera etapa, la identificada por Weitzel y Johnson, es la etapa de ceguera, en la que las organizaciones no son capaces de reconocer los problemas internos o externos que amenazan su supervivencia a largo plazo. La razón más común de esto es que las organizaciones no cuentan con los sistemas de monitoreo e información que necesitan para medir la efectividad organizacional e identificar sus fuentes de inercia. Al hablar de una inercia organizacional, nos estamos refiriendo a las fuerzas que obligan a las compañías a mantener una postura conservada frente a la evolución y el cambio. Una organización puede no adaptarse tan fácilmente para afrontar los cambios en el ambiente debido a la inercia organizacional. La segunda etapa es la inactividad. Si una organización no se da cuenta de que está en problemas en la etapa de ceguera, su declive avanza a la etapa de inactividad. Y en esta etapa, a pesar de las señales claras de declive que ya están generando, por ejemplo, una disminución de las ventas y por ende de las ganancias, y los directivos no toman muchas veces las medidas para corregir el problema, ya se vuelve una inactividad, en la que puede reflejar la interpretación incluso equivocada por parte de los gerentes, al hacer que la información y que la situación simplemente es un reflejo de un cambio a corto plazo, y eso ellos lo dan a conocer a la organización. La inactividad también puede ocurrir porque los gerentes están siguiendo objetivos que les beneficien a expensas de otras partes interesadas. Conforme progresa la etapa de inactividad, entre el desempeño aceptable y el desempeño real aumenta y es vital que haya una rápida acción por parte de los gerentes para revertir el declive. Si continuamos a la tercera etapa, que es la de acción defectuosa, cuando los gerentes no pueden detener el declive en esta etapa de inactiva, la organización pasa ya a lo que es la acción defectuosa, en lo que los problemas continúan multiplicándose y a pesar de alguna acción correctiva, los gerentes pueden haber tomado malas decisiones, es decir, decisiones incorrectas, debido a conflictos de trabajo que también ya se están generando en esta etapa. Entre la alta dirección y los empleados puede haber un cambio demasiado drástico. Y en ellos los gerentes temen un cambio radical. Las severas circunstancias obligan a líderes a considerar la posibilidad de hacer cambios importantes. Y una de las acciones que en esta etapa se da es que los gerentes puedan implicar una reducción, como es un recorte de personal. De esta manera, si no se soluciona una acción rápida, una acción correcta, sino que el declive sigue en una acción defectuosa, lamentablemente ya se entra a la etapa de la crisis. Solamente los cambios radicales a las estrategias y estructuras de la organización pueden detener su declive y hacer que sobreviva la empresa. Sin embargo, cuando la empresa ya está generando estas crisis, lo mejor es que los gerentes tomen decisiones correctas, pero también que ya hagan acciones rápidas. Porque en esta parte los gerentes pueden incluso ya haberse marchado, porque comienza quizás a haber ya un malentendido, comienza ya a haber un caos, ya que en sí la organización puede experimentar conflictos entre la alta gerencia, entre los inversionistas, también incluso con los proveedores, porque ellos ya no están dispuestos, o sea, ellos ya están reacios a enviar los insumos que son necesarios para la empresa,
pero ellos no lo hacen por el tema de que están preocupados por el pago. E incluso los inversionistas mismos ya no pueden estar dispuestos a arriesgarse a prestar el dinero que quizás lo hacían para que la organización avance. Y como todo ello ya comienza a ser un poco más conflictivo, lamentablemente ya se podría entrar a la etapa de disolución, donde podemos ver que ya básicamente es la pérdida de los mercados y de reputación de la organización, los recursos ya son escaseados, la pérdida de su mejor personal ya les afecta y prácticamente ya no se puede recuperar y el declive es irreversible, por lo que la única solución que se considera en esa etapa es cerrar la organización. Muerte organizacional. La muerte de la empresa se puede producir en cualquier etapa, sea esta al inicio, durante su crecimiento o incluso durante la madurez. Y esto se da porque las empresas cometen errores en la adaptación al mercado, al no entender que el comportamiento del público va cambiando y la empresa no toma ninguna acción al respecto. Un claro ejemplo de ello es Kodak. Era esplendorosa a inicios de los 90, llegando a tener más de 140,000 empleados a lo largo del mundo y suculentas ganancias. Se trataba de una empresa altamente innovadora y exitosa. Aferrarse a lo que les dio muy buenos resultados en el pasado se convirtió en un lastre para Kodak. Querían a toda costa incentivar a la gente a imprimir las fotografías, pero las reglas del juego habían cambiado. Lo análogo estaba destinado a ser desplazado por lo digital y las imágenes físicas por las virtuales. Para el año 2010 la situación de Kodak pasó de ser grave a requerir rápido una reformulación completa del negocio para seguir en el mercado. En el 2011 fue obvio que Kodak se encontraba en problemas financieros y graves, los cuales comenzaron las especulaciones de la quiebra de la empresa y culminó en el año 2012, ya que la empresa realmente quebró. La organización probablemente no tiene otra opción que deshacerse de los recursos restantes o liquidar sus activos y entrar en procedimiento de bancarrota. En cualquier caso, entra en la disolución y la muerte organizacional es el resultado, como lo vimos en tal ejemplo. A continuación vemos el modelo de Weitzel y Johnson, elaborado en el año 1989. Prácticamente esto ya sería un resumen de todo lo expuesto anteriormente. Vemos las 5 etapas y algo muy importante que cabe recalcar dentro de este modelo es que en cada etapa las acciones llevadas a cabo por la gerencia pueden detener el declive organizacional. Como vemos en las rayitas que no están totalmente repintadas, vemos una respuesta organizacional apropiada y esa respuesta organizacional tiene que venir por parte de los gerentes de cada una de las organizaciones que consideren que están pasando por estas etapas que puede llevar a una disolución de la organización. Es todo de mi parte, muchísimas gracias por su atención, fue un placer. Buenas tardes, mi nombre es Alison Vera y yo les voy a hablar sobre el entorno de las organizaciones. El entorno es infinito y abarca todo lo que está fuera de la organización. Es decir, que se define al entorno de las organizaciones como todos los elementos que están fuera de las fronteras de la organización y tienen el potencial para afectarla en todo o en parte. Esto según Duff 2011 en su libro Teoría y Diseño Organizacional. Como podemos ver, el entorno de las organizaciones a su vez se divide en dos, que es el entorno de tarea y el entorno general. Como podemos ver en la imagen, tenemos en el círculo más pequeño a la organización. A su alrededor tenemos al entorno de tarea, que es el entorno más cercano a la organización, y luego tenemos el entorno general. El entorno general no afecta directamente, pero sí indirectamente a las organizaciones. El entorno de tarea. El entorno o ambiente de tarea, según Chavenato 2007, en su libro Administración de Recursos Humanos, el capital humano de las organizaciones, es el entorno más cercano e inmediato a la organización, por lo tanto el entorno más específico.
Cada organización tiene su propio entorno de tarea, del cual obtiene sus entradas y en el que coloca sus salidas o resultados, de manera que en el entorno de tarea estén las entradas y las salidas del sistema, como lo podemos ver en la imagen. Es decir, tenemos a los proveedores de recursos, que son materiales, humanos, financieros, etc. Estos por un lado. Por otro lado tenemos a los clientes, usuarios o consumidores. Y también en el entorno de tarea están los competidores, que son restricciones en cuanto a las entradas y salidas, y a las entidades reguladoras. Un ejemplo más claro es la empresa Vidrería Rafael. Esta empresa tiene tanto sus entradas y salidas del sistema. En sus proveedores tiene FISA, Maviju, Windows World y Ferretería Espinosa. También están sus clientes, que son aluminieros o maestros que trabajan para obras de aluminio y vidrio, que es los que distribuye esta empresa, y sus competidores como Ferretería Herda, Sedal, Viceglass, y a su vez las entidades reguladoras como el SRI. El entorno de tarea también comprende los sectores con los que la organización se relaciona directamente y que tienen un impacto directo en la capacidad organizacional para alcanzar las metas. Esto según DAF 2011. Pero ¿cómo afectan estos sectores a las organizaciones? En el sector industrial, un claro ejemplo fue cuando el panorama de las tiendas minoristas inició un cambio definido, ya que los clientes rechazaban los locales grandes y preferían los comercios pequeños. O también las cadenas de abarrotes regionales que hoy en día se han vuelto más competitivas, ya que ofrecen alimentos orgánicos más frescos, además de comidas preparadas. Luego, en el sector de mercado, un claro ejemplo fueron cuando los fabricantes de juegos para computadoras se beneficiaron, ya que a los consumidores no les interesaban tanto las consolas y preferían opciones más económicas. En el sector de recursos humanos. En el sector de recursos humanos, un claro ejemplo fue en una mesa redonda de la compañía de Energy Solutions, en la cual el presidente expuso que su principal problema era el capital humano, que se debía al envejecimiento de la fuerza de trabajo. Y por último tenemos al sector internacional. En la mayoría de las empresas actuales, el sector internacional es también parte del entorno de tarea, en virtud a la globalización y la intensa competencia. Un claro ejemplo es China. China ya es el mayor productor de materias primas para las compañías farmacéuticas, y en 2007, por primera vez, una empresa china obtuvo el permiso de la Food and Drug Administration de Estados Unidos para importar a este país medicamentos terminados. Estos son los ejemplos de cómo los sectores pueden afectar eventualmente a las empresas. El entorno general. Este entorno abarca los sectores que quizás no tienen un efecto directo en las operaciones de la empresa, pero que ejercen una influencia indirecta y se presentan en la sociedad en general. Esto según DAF 2011. Estos sectores pueden o no afectar eventualmente a todas las empresas. Primero tenemos al gobierno o sector gubernamental. En el sector gubernamental hay reglas que influyen en todas las fases de vida de las organizaciones. Un claro ejemplo es la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, una ley estadounidense, también conocida como Ley de Reforma de la Contabilidad Pública de Empresas y Protección al Inversionista. Esta ley imponía varias reformas al gobierno corporativo, como mejorar el monitoreo interno para minorar el riesgo de que sufran fraudes, hacer que los altos directivos certifiquen los resultados financieros, reforzar las medidas de auditoría interna y fortalecer la difusión de las finanzas públicas. Para muchos, esta ley fue muy beneficiosa, ya que ayudó y ayuda hoy en día a que estas empresas no sufran fraudes por parte de las personas que trabajan en el área de auditoría, que haya un control más intenso y que los accionistas tampoco puedan sufrir fraudes. Luego tenemos el sector sociocultural. Los cambios demográficos son un elemento importante del sector sociocultural. Un claro ejemplo es en Estados Unidos. En Estados Unidos, el número de hispanos o latinos, como lo quieran llamar, está creciendo con tanta rapidez que se están convirtiendo en una fuerza impulsora de la política, la economía y la cultura estadounidense.
haciendo también que impongan cambios graduales a las organizaciones de Estados Unidos que van desde el Departamento de Trabajo hasta las cadenas de televisión. Como sabemos, los hispanos están creciendo tanto en este país que hoy en día trabajan en muchas organizaciones que, como lo mencioné, van desde el Departamento de Trabajo hasta las cadenas de televisión. Y asimismo están poniendo sus propias organizaciones en este país. Luego tenemos a las condiciones económicas. Las condiciones económicas generales influyen en la manera en que una empresa hace sus negocios. Un ejemplo fue en una industria automotriz que ya estaba en problemas, tuvo un año pésimo en 2008, ya que sus ventas de camiones grandes y camionetas deportivas que consumían mucha gasolina se desaceleraron hasta casi detenerse debido a los altos precios de la gasolina, ocasionando así una economía debilitada y haciendo que los fabricantes de automóviles tuvieran que reducir la producción, ofrecer incentivos a los compradores y redefinir sus metas de ventas, creando así una inestabilidad. Entonces aquí nos damos cuenta cómo las condiciones económicas de esta empresa bajaron debido a los altos precios de la gasolina. Luego tenemos a la tecnología. El sector tecnológico es una área en la cual han ocurrido cambios masivos en los últimos años. Por ejemplo, el intercambio de nuevas ideas científicas ya no se produce en años, sino que en cuestión de horas. Y esto mismo pasa con el intercambio de opiniones sobre productos o servicios de una empresa. Ahora, gracias a la tecnología, todo es mucho más rápido. Luego tenemos a los recursos financieros. Todas las empresas tienen que preocuparse por sus recursos financieros, y este sector suele ser el primero y el más importante en las consideraciones de los empresarios. Muchos propietarios de pequeñas empresas acuden a redes de préstamos en línea para reunir sumas pequeñas, ya que los bancos han endurecido sus normas de crédito. Un ejemplo que vi fue de Alex Calampa, que necesitaba $15,000 para ampliar su negocio de desarrollo de sistemas de velocidades para motocicletas de carrera, pero los bancos solo tenían líneas crediticias de $500 a $1,000. Entonces él tuvo que recurrir al lendingclub.com, que es una red de préstamos en línea, donde consiguió su préstamo y a una tasa de interés mucho menor de la que ofrecían los bancos. El entorno cambiante. Los acontecimientos que ocurren en el entorno se pueden explicar en varias dimensiones, como si el entorno es estable o inestable, homogéneo o heterogéneo, simple o complejo, la munificencia o la cantidad de recursos con que se cuenta para sostener el crecimiento de la organización. Según DAF 2011. Estas dimensiones se reducen a dos influencias del entorno en las organizaciones. Primero, a la necesidad de información sobre el entorno y segundo, a la necesidad de recursos del entorno. A todas las organizaciones le preocupa la escasez de recursos materiales y financieros y la necesidad de garantizar el abasto de estos recursos. La incertidumbre del entorno concierne básicamente a los sectores con los que la organización se relaciona todos los días, aunque también los sectores del entorno general como condiciones económicas, tendencias sociales o cambios tecnológicos pueden generar incertidumbre en las organizaciones. Para evaluar la incertidumbre se analiza cada sector del entorno de tarea de una organización, según dimensiones como la estabilidad o la inestabilidad y el grado de complejidad. La incertidumbre total que experimenta la organización es la incertidumbre acumulada de los sectores del entorno. Un ejemplo son las universidades. Estas universidades abarcan un gran número de tecnologías y continuamente están sacudidas en cambios sociales, culturales y de valores. También enfrentan numerosas regulaciones gubernamentales en cambio permanente y también muchas veces recursos financieros escasos para muchos programas. Son todo este número de elementos externos que componen el dominio de la organización y genera un entorno complejo. O por otro lado, otro ejemplo de una ferretería familiar. En una comunidad suburbana es un entorno simple. La ferretería, a diferencia de la universidad, no tiene que lidiar con tecnologías complicadas, ni mucho menos con reglas gubernamentales complicadas. De modo que los cambios culturales y sociales tienen poco impacto. Los recursos humanos tampoco son problema porque la ferretería es atendida por los miembros de la familia y empleados de medio tiempo. Sin embargo, los únicos elementos externos de verdadera importancia son los proveedores y clientes, que pueden tornar un entorno cambiante. Gracias.
Luego procedemos a las conclusiones. Después de haber analizado las etapas de la organización, podemos concluir que el ciclo de vida de una organización es muy importante para conocer si la organización se ha desarrollado de manera eficaz o no tuvo aceptación, y si su ciclo de vida fue del nacimiento a la muerte. Las etapas de la concepción y gestación son una de las más importantes en el desarrollo de la organización. ¿Por qué? Porque es aquí donde se analizan las necesidades de la población para crear una organización, teniendo visiones para generar rentabilidad y la organización se desarrolle con éxito. El crecimiento y desarrollo de las empresas dependen del potencial humano que las conforman. Para prevenir el inicio del declive organizacional, se debe analizar continuamente las estructuras de la organización y señalar las fuentes de inercia que pudo haber surgido a medida que éste ha crecido y se ha diferenciado. Se debe maximizar las oportunidades de supervivencia y el éxito de la organización. Se debe estar preparado para hacerse a un lado y renunciar al control en caso de que requiera un nuevo liderazgo. El entorno de las organizaciones se divide en el entorno de tarea y entorno general, y el entorno de tarea comprende al entorno específico de la organización, mientras que el entorno de tarea comprende a los sectores que quizá no tienen un afecto directo en las operaciones de la empresa, pero que ejercen una influencia indirecta.